Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy día vamos a tejer este lindo cojín. ¿Ven? Está tejido con crochet. Es un cojín en alto relieve y para ello vamos a utilizar dos ovillos de este hilo de algodón torcido que se llama barbante de retwist. Trae 250 gramos y vamos a necesitar dos ovillos para poder tejer este hermoso cojín, un crochet número 6 y una tijera. Así es que ya ven, muy bien, vamos a comenzar. Voy a tejer el cojín con un ovillo de este color, que es un color salmón, y vamos a iniciar haciendo cadenas. Para ello, primero comenzamos haciendo un nudo corredizo de la siguiente manera. Cogemos aquí la hebra corta arriba, giramos como formando una E y vamos a entrar por aquí abajo. ¿Ven? Así. Cojo y jalo. Listo. Entonces vamos a comenzar a tejer 37 cadenas. Estas 37 cadenas que vamos a tejer, las vamos a tejer siempre de una manera muy suelta. ¿Ven? Muy suelta. No vamos a ajustar para nada. Las cadenitas tienen que ser muy sueltas para que la base de nuestro cojín no salga pequeña y después el cojín crezca hacia los lados. Queremos que el cojín crezca recto. Entonces para ello voy a tejer las cadenas de una manera así muy sueltas. Así que vamos a seguir avanzando hasta tener 37 cadenas. He terminado las 37 cadenas y algo importante que les puedo comentar es que si ustedes quisieran que el cojín sea, por ejemplo, rectangular o quisieran que sea simplemente mucho más grande, lo único que tienen que hacer es tener en cuenta que para este diseño tiene que ser múltiplo de 8. A ese múltiplo de 8 ustedes le van a sumar 5 cadenas más. Entonces, en mi caso, yo he utilizado primero 32 cadenas, ¿sí? Porque es múltiplo de 8. Y ahí le he sumado 5 cadenas más. Por eso que en total tengo 37. Muy bien. Entonces, ahora en cada cadenita voy a tejer un punto bajo. De esta manera. Un punto bajo en cada cadenita. Así. Siempre mirando de que no me vaya a saltar alguna cadena y no la vaya a tejer. Entonces ahí sí voy a tener un problema. Entonces, siempre mirando y voy a tejer un punto bajo en cada cadenita hasta llegar al final de mis cadenas. He terminado, ¿sí?, de tejer los puntos bajos hasta el final y lo que voy a hacer ahora es dar una cadena al aire de esta manera. Voy a voltear la labor y voy a empezar a tejer puntos bajos. Tener en cuenta siempre que con esa cadenita que acabo de dar al aire ya no voy a tejer en el primer espacio, sino en el segundo. De esta manera, así. Entonces voy a seguir tejiendo puntos bajos hasta llegar al final. Hemos terminado el último punto bajo aquí y ahora lo que vamos a hacer es dar una cadena al aire y vamos a girar la labor de esta forma. Entonces, en esta tercera vuelta lo que vamos a tejer es 4 puntos bajos, pero esta primera cadenita que acabamos de tejer la vamos a considerar como un primer punto bajo. Entonces, el segundo punto bajo iría en este agujero que tenemos aquí. Acá sería el segundo punto bajo, en el próximo el tercero y en el próximo el cuarto punto bajo. Tenemos entonces 4 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 4 puntos altos en relieve. Entro aquí, busco mi próximo espacio y tomo el punto por detrás. Y lo tejo como un punto alto normal. Se le llama en relieve porque precisamente al tomar el punto por detrás, ustedes se van a dar cuenta en las próximas vueltas cuando vayan tejiendo que este punto queda en alto relieve. Entonces tejemos el próximo, nuevamente entro aquí, tomo el punto por detrás y tejo un punto alto. Nuevamente viene a ser aquí el tercer punto alto con relieve y luego tejemos aquí el último punto alto con relieve.
Ahí está. Entonces vamos a repetir esta secuencia: 4 puntos bajos y 4 puntos altos con relieve, iniciando desde aquí. Voy a tejer de esta manera, así: un punto bajo, otro punto bajo, 3 puntos bajos y 4 puntos bajos. Entonces me tocaría ahora 4 puntos altos con relieve. Entonces entro aquí y tejo mi primer punto alto con relieve, nuevamente así, tomando el punto por detrás sin ajustar, y así. Y esta va a ser la secuencia que vamos a repetir en esta vuelta número 3. Aquí ya tengo mi último punto alto con relieve. ¿Ven? Entonces vamos a repetir esta secuencia hasta llegar al final de esta fila. Aquí estoy ya llegando a la esquina y quería mostrarles que me toca terminar con 4 puntos bajos, ¿no? Entonces tejo aquí el primero, 1, 2, aquí el tercero, 3, y el cuarto lo tejemos siempre aquí en esta orejita que tenemos aquí, ¿sí? Aquí levantamos con cuidado y tejemos el último punto bajo. Ya está, perfecto. Hemos terminado la tercera vuelta, ¿sí? Aquí están nuestros puntos altos en relieve y nuestros puntos bajos. Entonces la vuelta número 4 va a ser una cadena al aire, giramos la labor y toda esta vuelta hasta llegar al final vamos a tejer solamente puntos bajos. Recuerden que siempre cuando vamos la cadenita al aire no comenzamos por el primer espacio, siempre vamos a comenzar por el segundo agujero, así, sin ajustar, y empezamos de esta manera a tejer puntos bajos hasta llegar al final de esta fila número 4. He terminado la vuelta número 4 y ahora voy a tejer una cadena al aire, voy a girar la labor y voy a repetir lo mismo que tejí en la vuelta número 2, que es 4 puntos bajos, siempre comenzando por el segundo espacio, 3, 4, y ahora voy a tejer 4 puntos altos con relieve. Entonces ahora va a ser un poco más fácil porque simplemente tengo que ubicar mi punto bajo con relieve para tomarlo por detrás. Aquí, ¿ven? Tomo mi punto alto con relieve y ahí mismo es donde voy a tejer mi próximo punto alto. Nuevamente busco mi próximo punto alto y lo tomo por detrás y voy a tejer aquí mi segundo punto alto con relieve. ¿Se dan cuenta? Son 4. Lazada, busco mi punto, lo tomo por detrás, jalo así para que no me salga apretada la labor y voy al último punto alto que tejí, lo tomo por detrás y completo. ¿Se dan cuenta cómo va quedando en relieve? ¿Sí? Entonces ahora tejo nuevamente mis 4 puntos bajos, 2, 3 y 4, y vuelvo a repetir lo mismo que acabo de tejer: 4 puntos altos, tomando el punto alto que ya había tejido y lo tomo por detrás. ¿Se dan cuenta? Así, tomo por detrás y así voy a seguir tejiendo hasta llegar al final de esta vuelta, de esta fila, perdón, hasta llegar al final de esta fila número 5. Terminé la vuelta número 5, ¿sí? Ahora doy una cadena al aire, volteo la labor y ya saben que por la parte de atrás voy a empezar a tejer solamente puntos bajos, ¿sí? Por la parte de atrás solo tejo puntos bajos hasta llegar al final de esta fila. He terminado la fila 6 con puntos bajos. Ahora voy a tejer una cadena al aire, ¿sí? Nuevamente estoy por la parte de adelante del cojín
Y voy a repetir lo mismo que tejí en la vuelta 4, ¿no? Que fueron 4 puntos bajos, 4 puntos altos en relieve y 4 puntos bajos. Igual vamos a tomar el punto alto de relieve tomando el punto alto que ya tenemos aquí, ¿sí? Entonces tejí mis 4 puntos bajos y ahora igual tomando el punto alto que ya tengo aquí, ¿sí? Por debajo voy a tejer mi próximo punto alto con relieve de esta forma. Entonces voy a seguir tejiendo igual hasta llegar al final de esta fila. Muy bien, he terminado esta fila. Nuevamente aquí voy a dar una cadena al aire, volteo la labor y me encuentro nuevamente en la parte, ¿no?, de la cara del cojín. Y lo que vamos a hacer ahora, a partir de esta fila, es empezar a abrir estos puntos para tejer este diseño. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Entonces, una vez que tejí yo mi cadenita al aire, voy a tejer 3 puntos bajos. Recuerden que este viene a ser como el primero. Voy al segundo espacio, tejo 2 y uno más, 3. Ya está. Ahora voy a tejer 2 puntos altos en relieve. Lazada. Voy a tomar el punto de aquí, ¿sí? Yo sé que acá hay como un espacio. Vamos a tomar aquí el primer punto, nuestro primer punto alto con relieve. Tomo el segundo punto alto con relieve. Recuerden que estos puntos los tomamos por debajo, ¿sí? Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos. Y aquí mucho cuidado, porque el primer punto bajo lo tenemos que tejer aquí, junto a este punto que acabamos de tejer. Entonces, primer punto bajo, 1, y el segundo punto bajo aquí, 2. Ya está. Ahora vamos a volver a tomar este punto bajo alto. Lo tomamos, nuestro punto alto con relieve, y nos queda el próximo. Aquí está. El segundo punto alto con relieve. ¿Ven? Aquí lo que estamos haciendo es empezar a abrir estas venitas. Entonces aquí donde teníamos 4 puntos bajos, vamos a tejer 2. Es decir, este no lo tejemos y pasamos al segundo. Tejo un punto bajo aquí, en el próximo espacio otro punto bajo y empezamos a tejer nuevamente nuestros 2 puntos altos con relieve. Tengo el primero aquí, ahí está, el segundo, lo tomo también por aquí por debajo. Ahí está el segundo y repetimos. Nos toca 2 puntos bajos. Recuerden que el primer punto bajo empieza aquí, que está juntito a este punto. Un punto bajo, 2 y continuamos tejiendo nuestros 2 puntos altos con relieve. Y vamos a repetir esta secuencia hasta llegar al final de esta fila. Va quedando de esta manera. Y aquí también una aclaración: al llegar al final de esta fila, recuerden que cuando iniciamos hemos iniciado con 3 puntos bajos. Entonces tenemos que terminar aquí también con 3 puntos bajos. Y se los digo porque ustedes van a contar 4 espacios, pero este primero no lo vamos a tejer, vamos a comenzar de aquí para tener nuestros 3 puntos bajos. 1, aquí sería el segundo. Y aquí, ya saben, debajo de esta cadenita, el tercer punto bajo. Tejemos una cadena al aire, volteamos la labor, nos encontramos nuevamente en la parte de atrás y toda esta parte de atrás vamos a tejer puros puntos bajos hasta llegar al final de esta fila. Terminé esta fila y una vez más tejo una cadena al aire, volteo la labor, ya estoy en la parte de aquí. Y vamos a empezar a hacer crecer esta parte central de la siguiente manera. Tejemos nuevamente 3 puntos bajos. Recuerden que esta primera cadenita es como si fuera el primero. Entonces voy al siguiente espacio, tejo el segundo punto bajo, en el otro espacio el tercer punto bajo. Y ahora nuevamente voy a tomar
estos puntos altos por detrás, tomo el primero y tejo mi primer punto en relieve. Tomo el segundo por abajo, así, tengo mi segundo punto alto en relieve. Y ahora voy a tejer 4 puntos bajos, siempre empezando desde aquí, desde este puntito que como que se esconde en este lado de acá. Entonces tejo aquí mi primer punto bajo, 1, en el próximo espacio 2, 3 y 4. Ya está. Ahora voy a hacer la secuencia que me toca, que son los puntos altos en relieve. Igualmente tomándolos por detrás. Tejo el primero y aquí tejo el segundo. Ya está. Muy bien, tejí el segundo. Ya tengo esta primera parte. ¿Se dan cuenta cómo se empieza a abrir? Ahora, esta parte de aquí es la que vamos a empezar a cerrar, para que, como ustedes ven, se forme este diseño. ¿Ven? Aquí se empieza a abrir y en esta parte de aquí se empieza a cerrar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, en este espacio, en la vuelta anterior tejimos 2 puntos bajos, ¿recuerdan? Entonces ahora simplemente vamos a saltarnos de frente hasta el próximo punto alto en relieve. Entonces tejo 1 y aquí tejo el próximo. Ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces de esta manera hemos cerrado ya este lado. Y aquí vamos a repetir lo mismo, 2 puntos altos en relieve. Empiezo por aquí mi primer punto bajo, segundo punto bajo, tercero y cuarto punto bajo. Y repito aquí mis puntos altos en relieve. Primero, de esta manera, aquí el segundo, ya está, ¿sí? Y ahora salto y voy de frente al próximo punto alto en relieve. Y voy a continuar así hasta llegar al final de esta fila. Estoy llegando al final de la fila y tengo que terminar también con 3 puntos bajos. Es muy importante. Si empecé con 3 puntos bajos, termino la fila con 3 puntos bajos. Nuevamente al llegar al final, una cadena al aire, giro la labor, estoy en la parte de atrás y voy a tejer puntos bajos hasta llegar al final de esta fila. He llegado al final, tejo una cadena al aire y estoy nuevamente en la cara del cojín. Entonces aquí vamos a repetir lo mismo. Vamos a tejer 3 puntos altos, ahí está el segundo, perdón, 3 puntos bajos, el tercero, y voy a tomar nuevamente mis 2 puntos altos en relieve de esta manera, ¿sí? Muy bien, y voy a tejer aquí mis 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Nuevamente mis 2 puntos altos en relieve, así de esta manera, sin ajustar. Y acá hago lo mismo, ¿no? Lazada y voy al otro punto alto en relieve, así como hemos venido haciendo, de esta manera. Entonces aquí se sigue abriendo, ¿no? Y aquí seguimos cerrando. Voy a tejer aquí igual 4 puntos bajos, 2 puntos altos en relieve, 2 puntos altos en relieve y 4 puntos bajos. Vamos a llegar al final, vamos a hacer una cadena al aire y por la parte de atrás ya saben que son puros puntos bajos hasta llegar al otro extremo, donde vamos a repetir lo mismo, la misma secuencia que estamos tejiendo en esta fila. Esta misma secuencia la vamos a repetir por 2 vueltas, es decir, tejo, voy en la parte de atrás con puntos bajos, repito esta secuencia, voy en la parte de atrás con puntos bajos y repito otra vez esta secuencia.
Muy bien, he terminado nuevamente esta parte de atrás, tejo una cadena al aire y ahora vamos a comenzar a cerrar esta parte de aquí y vamos al mismo tiempo empezar a abrir para formar aquí otro diseño. Entonces, yo he dado en total, como les decía, 4 vueltas, ¿no? Si ustedes quisieran que este diseño fuera mucho más largo, entonces darían unas vueltas más, ¿sí? Yo he dado aquí 4 vueltas. Entonces, voy a tejer ahora, como voy a empezar a cerrar, voy a tejer 4 puntos bajos, siempre contando con esta cadenita como si fuera el primero. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Vamos a tejer 4 porque vamos a empezar a cerrar. Entonces, tejo aquí mi primer punto alto en relieve, mi segundo punto alto en relieve y aquí voy a tejer ya no 4 sino 2. Recuerden que el primero no lo tejemos y pasamos de frente al segundo. Vamos a tejer acá el primer punto bajo, el segundo punto bajo y voy a tejer nuevamente mi punto alto en relieve. Tejo 1, el segundo, aquí, segundo punto y aquí voy a empezar a abrir para formar el segundo diseño. Entonces, donde empieza este punto de aquí, aquí al costado voy a tejer 2 puntos bajos. Tejo acá 1 y en el próximo espacio tejo el segundo punto bajo. Y continúo tejiendo mis puntos altos en relieve. Primer punto alto en relieve, segundo punto alto en relieve y nuevamente repito aquí la secuencia. Tejo 2 puntos bajos, 2 puntos altos en relieve, vuelvo a abrir, a repetir esta secuencia y así hasta culminar toda esta fila. Muy bien, ven, terminé con los puntos bajos por detrás, ya estoy aquí otra vez y ven cómo se va formando este alto relieve y va quedando ahí el diseño. ¿Sí? Para esta medida que yo he tejido con 37 cadenas, voy a tener de estas copitas, por decirlo así, 4, ¿ves? 3 y 4. Entonces voy a seguir aquí reduciendo, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que esto se repite. Entonces tejo aquí, como voy a seguir reduciendo, ¿sí? Entonces empezamos con 4 puntos bajos. Tejo el punto alto en relieve, mi otro punto alto en relieve, y como ya había tejido 2 en esta vuelta de aquí, simplemente aquí cierro. Recuerden siempre que de 2 ya pasamos a cerrar. 1 y tejo el próximo alto en relieve, 2, ya está. Y aquí pasa lo contrario, tejimos 2, entonces vamos a pasar a tejer 4 puntos bajos, comenzando por este que está aquí pegadito. 1, 2, 3 y aquí 4. Y respeto nuevamente el punto alto en relieve que viene aquí. Aquí está el segundo punto alto en relieve. Y nuevamente, como había tejido 2, voy a cerrarlo. Entonces salto hasta mi próximo punto alto en relieve. Así. Aquí. Y vuelvo a repetir la secuencia de esta manera hasta llegar al final de la fila. Una vez que llegue al final, voy a tejer una cadena al aire, giro y tejo puros puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Y aquí nos vemos. He llegado nuevamente aquí a la parte de adelante. Acabo de tejer una cadena al aire y como voy a seguir reduciendo,
Entonces ya saben que cuando reducimos empezamos a tejer con 4 puntos bajos. 4 puntos bajos, tejo mi punto alto en relieve, 1, aquí el segundo, y nuevamente aquí también tejo mi próximo punto alto en relieve, igual que la vuelta anterior, así, ven, ya queda cerrado. Y aquí continúo tejiendo mis 4 puntos bajos de esta manera, 3, y acá uno más, 4, y aquí nuevamente tomo por detrás para tejer mi punto alto en relieve, y acá mi segundo punto alto en relieve. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Estoy iniciando acá, estoy cerrando este diseño, pero a la vez aquí se está creando otro diseño, ¿no? Acá les muestro el cojín, ¿ven? Entonces aquí se va cerrando uno y aquí se está abriendo el próximo. Entonces vamos a continuar de esta manera hasta llegar al final, siempre recordando que si inicié con 4 puntos bajos, tengo que terminar en este extremo también con 4 puntos bajos. Levanto una cadena al aire, por la parte de atrás tejo puntos bajos hasta llegar al inicio, donde levanto una cadena al aire y continúo tejiendo esta misma forma como he tejido ahorita, ¿no? Cierro aquí, sigo acá con 4 y continúo. Como ven aquí, yo ya he seguido avanzando, he ido dando más vueltas. Ven cómo va quedando el diseño, ¿sí? En mi caso, con las 37 cadenas que tejí, ¿sí? Mi cojín va a tener 35 por 35. Si ustedes lo quisieran de un tamaño mucho más grande, ya saben que tienen que aumentar siempre en múltiplos de 8 y aumentar 5 cadenas más, ¿sí? Entonces hemos terminado ahora con la cara de nuestro cojín. Ahora les voy a explicar cómo vamos a tejer este punto muy bonito que viene a ser el punto de la parte de atrás de nuestro hermoso cojín. Para eso hacemos un nudo corredizo nuevamente y de la misma manera como iniciamos la parte de la cara, vamos a empezar a tejer 37 cadenas, en mi caso así sueltitas, para poder enseñarles cuál es el punto que vamos a trabajar en esta parte. Así que vamos tejiendo 37 cadenas. Muy bien, tengo acá mis 37 cadenas y lo que voy a hacer ahora es tejer 2 cadenas más, 1 y 2 para tener altura, y voy a tejer medios puntos altos de la siguiente manera. Tomo hebra, de los 2 puntos que acabo de tejer, el que sigue lo dejo libre, no lo toco y me posiciono en el de aquí. Y voy a tejer acá un punto medio alto, ¿sí? Y nuevamente en el mismo espacio otro punto medio alto, hebra, meto, traigo la hebra, lazada y paso todo. Nuevamente este de aquí no lo voy a tejer y me voy al que sigue. Tomo hebra, meto, traigo la hebra, una más y paso todo. Repito, tomo hebra, entro, traigo la hebra y paso todo. Si se dan cuenta, son 2 puntos medios altos por cada agujerito. Nuevamente dejo este libre y me posiciono en el de aquí, y en este voy a tejer 2 puntos medios altos de la siguiente manera. Hebra, entro, traigo 4 puntos siempre en el crochet y paso todo. Ya tengo mis 2 puntos. Nuevamente este no lo tejo y voy al siguiente. Y así voy a repetir esta secuencia hasta llegar al final de esta fila, tejiendo siempre 2 puntos medios altos en cada espacio
y entre cada grupito de 2 siempre dejo una cadenita sin tejer. Muy bien, he terminado ya con la parte de atrás del cojín. ¿Ven qué lindo queda? Es muy sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es calzar ambas caras, y esto de aquí también es muy sencillo de hacer, ¿no? Es muy sencillo, simplemente hay que calzar ambas caras y vamos a unirlas con un punto deslizado, ¿sí? Vamos a estar aquí y vamos a entrar por las cadenitas de arriba. Entramos por esta cadenita, vamos a ver que coincida con la cadenita del otro lado y hacemos un punto deslizado. Nuevamente buscamos la próxima. Esto es ya un poco ahí al cálculo, ¿no? La idea es que coincidan y así vamos avanzando. Voy buscando la próxima cadenita y voy a hacer que coincida con la que tengo aquí al frente, por decirlo, ¿no? Y todo va a ser con un punto deslizado, ¿no? Y va quedando de esta manera. Entonces lo vamos a hacer por toda la vuelta, ¿sí? Y ustedes aquí al final lo que pueden hacer es o colocarle un cierre o colocarle botones, o incluso si por ejemplo tienen un cojín, no sé si este va a ser como un cojín decorativo y tienen un cojín cuyo relleno por ejemplo es de napa, ¿no? Lo colocan simplemente, lo pueden cerrar por completo sin ningún problema, y cuando lo laven, como la napa seca súper rápido, no van a tener ningún problema, así que lo podrían cerrar por completo por los 4 lados, ¿no? Entonces así queda nuestro cojín, ya simplemente lo cierran y ya quedaría terminado. Muchas gracias por participar de mi taller.